Bienvenidos hermanos y hermanas a su canal Banquete Católico. Es una alegría a través de esta tecnología, la sabiduría que Dios ha dado al hombre, poder llegar hasta donde usted se encuentra, ya sea en su descanso de fin de semana, terminando su trabajo, terminando las tareas del hogar. Qué bueno, qué bendición que su compañía sea la palabra de Dios a través de este canal Banquete Católico. Hoy traemos un tema que se llama Ayudemos a encontrar el reino de Dios. Este tema va dirigido a aquellos hermanos y hermanas comprometidos con la evangelización y que llevan el mensaje de salvación a aquellos que aún no lo han recibido, no se han encontrado con el Señor Jesús. Nuestro hermano Juan Pablo Palma compartirá este maravilloso tema. Tú que ya encontraste ese reino de Dios, como nosotros hemos encontrado el reino de Dios, tenemos la necesidad de buscar a otros para que se acerquen a esta felicidad, a esta esperanza, a esta fe de que juntos podamos alcanzar el reino que Jesús nos trajo. Y esto nos invita a compartir. Cuando nosotros invitamos a alguien a nuestros hogares porque vamos a celebrar un cumpleaños o vamos a tener una reunión familiar, es una alegría para el dueño de la casa recibir a su familia, a sus invitados, a sus amigos, porque va a compartir de aquello que Dios le ha dado, y se llena de alegría toda la casa con todos los que llegan y los que viven ahí. Idéntico es pues encontrarse con el tesoro maravilloso de la palabra de Dios, que es el evangelio que Cristo nos trajo, poderlo llevar a los demás. Y no necesitas, hermano, ser evangelizador, predicador. Vamos a darnos cuenta que también puedes ayudar a otros a encontrarse con este reino que Jesús nos ha traído por medio de la oración, por medio de tu ejemplo, el ayuno, la limosna y el vivir los sacramentos. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20, Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Aquí hay unas indicaciones que Cristo Jesús da a sus apóstoles acerca de llevar el reino de Dios a los demás. Y hoy nos lo dice a nosotros, mi hermano católico. Tú que te has encontrado con los sacramentos, tú que crees en Jesús, tú que vives tu fe, hoy Jesús nos invita y nos da estas indicaciones a nosotros. Y nos dice con poder: toda autoridad me ha sido dada. Y esa autoridad Jesús se la dio a sus discípulos. Sus discípulos la transmitieron a través de la sucesión apostólica en nuestra iglesia, y nos llega hasta nosotros, que por el bautismo somos profetas, sacerdotes y reyes. Entonces tenemos esa autoridad de Cristo para evangelizar a los demás. Fíjense que Jesús los envía, Jesús les da estas indicaciones. ¿Para qué? Para que a través del tiempo, hasta no sabemos hasta cuándo, hasta el final de la historia, dice la palabra de Dios, el evangelio va a ser anunciado. ¿Y por medio de qué es que vamos a entrar al reino de los cielos? Según el evangelio, es por el bautismo.
El bautismo nos abre la puerta y luego vamos caminando en fe hasta encontrarnos con Jesús. Y no solamente los invita a que anuncien el reino de Dios, sino que también los invita a enseñar, y eso es lo que hace nuestra iglesia. Evangeliza y también da doctrina, o sea, la formación que todo católico necesita conocer y saber y vivir para poder encontrarse en el reino de Dios. Y Jesús nos hace una hermosa promesa, que va a estar con nosotros hasta el final de la historia. Es decir, que la iglesia va a permanecer en el tiempo hasta que Cristo regrese en su segunda venida y todo el mundo sea presentado ante la presencia del Padre y sea juzgado. Y a uno le dirá, bendito de mi Padre al reino, y a otro le dirá, apártense de mí, obradores del mal. Entonces, nosotros tenemos que irnos por el camino correcto, viviendo nuestros sacramentos, pero ayudando a los demás para encontrarse con Jesús. Veamos qué nos sigue diciendo la palabra de Dios. En San Mateo capítulo 9 versículos 37 y 38 nos dice: Y dijo Jesús a sus discípulos: La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. ¿Qué nos pide Cristo Jesús en este evangelio? Nos pide que oremos, porque dice que la cosecha es abundante, es mucha. Hermanos, son miles y miles, millones de personas que no conocen a Jesús, que no conocen el reino de Dios, que no se han encontrado con ese tesoro. Necesitamos salir, necesitamos orar, pedirle al Padre que siga enviando obreros a su viña. Hermanos, tenemos escasez de sacerdotes, tenemos escasez de religiosos. Nosotros católicos estamos obligados, hermanos, urgidos de orar para que tengamos más obreros en la viña del Señor, tengamos más trabajadores, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, de nosotros mismos, para poder hacer crecer este reino de Dios. Y la oración, Cristo Jesús nos dice acá, es muy importante. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, versículos 7 y 8. A lo largo del camino proclamen: el reino de los cielos está ahora cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Jesús dice a los apóstoles, a lo largo del camino, aquí están las otras indicaciones, ¿no? O sea, a lo largo del camino significa a lo largo de la historia. No era en ese momento, sino a lo largo de la historia. De la vida. De la vida, del caminar de la iglesia que Jesús y el Padre y el Espíritu Santo iban a guiar, y que siguen guiando en este momento a la iglesia. Sanen los enfermos. ¿Cuáles enfermos? Hermanos, hay enfermos físicamente, pero también hay enfermos espiritualmente. A los enfermos físicamente oramos por ellos para que se recupere su salud física. Y los enfermos espirituales son aquellos que necesitan ir al confesionario para que sean perdonados sus pecados, o sea, sanados de su enfermedad espiritual, porque el pecado es una enfermedad espiritual. Y aquellos que no van a buscar la sanación, aquellos que no van a buscar la medicina en la confesión y el perdón de sus pecados, pues se van a quedar para siempre en ese pecado y van a perder esa salud espiritual que el reino de Dios Jesús se lo trajo a través del Evangelio. También les dice que resuciten a los muertos. A lo largo de la historia del Evangelio,
Sucedieron muchos milagros de resurrección, incluso en los Hechos de los Apóstoles. Pero también estaba invitando a resucitar a los muertos, aquellos que estaban muertos por el pecado, a los que hoy en día están muertos porque no conocen a Jesús, no son bautizados. Entonces nosotros tenemos que llevar esa buena noticia, esa buena nueva, para que esas almas resuciten para Cristo. Y también les dicen, echen demonios. Eso quiere decir que hay en la confesión, al confesar los pecados y el Padre darle la absolución, sale también esos espíritus que inducen a hacer el pecado, que inducen a hacer el mal, y queda liberada la persona. Y usted dirá, hoy no hay personas que el enemigo las posesa. No las hay, sí hay unos cuantos casos, pero no los hay. ¿Por qué? Porque hemos sido bautizados y tenemos esa protección. Nos sigue diciendo la palabra de Dios, cómo se va cumpliendo esto del reino de Dios, esta promesa, esta evangelización. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículos del 6 al 8, nos dice la palabra de Dios. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre del Mesías Jesús, el Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos y sus pies. Y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Luego entró caminando con ellos en el recinto del templo, saltando y alabando a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No tengo oro ni plata, le dijo Pedro a aquel paralítico que estaba ahí frente a él. Hermano, no necesitamos tener bienes. Lo que necesitamos es tener a Jesús en nuestro corazón para poder llevar el reino de Dios a los demás. Voluntad, deseo, sacar de nosotros la apatía, hacer tiempo para el Evangelio. Hermanos, el Señor nos está invitando a que recemos el rosario por las vocaciones, a que oremos por los que son misioneros en tierra de misión, que oremos por la iglesia, que oremos por aquellos que están trabajando en la viña, en la doctrina, como son los catequistas, que oremos por todos aquellos religiosos que están sembrando el reino de Dios en los conventos, por los sacerdotes en las diferentes parroquias, los obispos, los cardenales que trabajan para la viña del Señor, pidiendo la iluminación del Espíritu Santo y poder llevar junto con nuestro Santo Padre Francisco, conducir a la iglesia hacia la verdad siempre, el reino de Dios. Tú eres parte de ese equipo, yo soy parte de ese equipo, todos mis hermanos somos parte del equipo de Dios. Banquete Católico pone su parte también para esta evangelización. Te invitamos, mi hermano, que busques tu parroquia, busca un grupo donde reunirte, ponte al servicio de la iglesia, dedica un tiempo para Dios y sal a dar ejemplo, a evangelizar, a anunciar el reino de Dios. No necesitas, como le dijo Pedro al paralítico, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. ¿Y qué le dio? La salud. La sanación. Le dio un milagro. Un milagro. ¿En nombre de quién? De Jesús. En nombre de Jesús. Le dijo, en el nombre del Mesías, Jesús Nazareno. Qué hermoso eso, esa fe de Pedro, hermano. Y nosotros también, vamos, animémonos como Pedro a decir, no tengo nada que dar, pero lo que tengo en mi corazón, que es el tesoro más grande, más hermoso, que es el reino de Dios, que es Jesús mismo, que es la sabiduría de Dios, voy y evangelizo
a aquellos que lo necesitan. Hermanos, entre nosotros hay paralíticos, hay ciegos, hay mudos, hay muertos, sordos, que necesitan ser sanados por Jesús. Pero van a ser sanados a través de aquellos que tengan el valor como Pedro a salir a evangelizar, a hablar del reino de Dios en el nombre del Mesías, Jesús de Nazaret. Banquete Católico te invita por medio de este tema a que ayudemos a otros a encontrar el reino de Dios. Anímate, hermano, anímate, hermana. No importa la edad que tengas, Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para dar. Y Él dice, cumplirá su promesa, que estará con nosotros hasta el final de la historia. Que el Señor nos dé fuerza, que el Espíritu Santo nos anime, que la Virgen María nos acompañe, que el ejército del cielo de los santos y los ángeles nos acompañen para poder llevar y anunciar ese reino de Dios que me ha perdonado a mí, que te ha perdonado a ti y que puede perdonar a los demás, para que todos juntos un día estemos vestidos de blanco diciendo: santo, santo, santo es el Señor Dios, Rey del universo. Que Dios les proteja y les guarde, queridos hermanos. Amén. Amén.